El juzgar a los hermanos. Me acuerdo que en los años 80 hubo un predicador muy popular que se dedicó a buscar los pecados de un colega de él y los encontró y los evidenció y los hizo público sin misericordia. Al poco tiempo, este mismo predicador se le encontró en un pecado aún mucho peor, mucho más vergonzoso. Fue algo muy denigrante para él y para la obra de Dios en todo el mundo. Este predicador hasta el día de hoy nunca volvió a levantarse con la gloria que tenía antes. Y de igual manera he visto muchos que se han dedicado a señalar y a juzgar los pecados de otros. Y de inmediato ellos mismos son señalados en pecados peores. Nosotros no hemos sido llamados a condenar a nuestros hermanos. Hemos sido llamados a restaurarlos. No hemos sido llamados a apedrear gente. Hemos sido llamados a restaurar gente. Nosotros señalamos y condenamos pecados de los demás como que si nosotros no hemos cometido un solo pecado. Nos dedicamos a juzgar, a criticar, a condenar a nuestros hermanos en Cristo que son iguales a nosotros. ¿Es que acaso nosotros no tenemos pecado? Nosotros también tenemos pecado, pero quizá no han sido descubiertos como fueron descubiertos los pecados de aquellos que están en eminencia, porque es más fácil descubrir pecados de personas que están al ojo público, que están a la luz pública. ¿Cuál es el caso de muchos predicadores que han estado en un lugar de eminencia en televisión, en radio, reconocidos internacionalmente por su trayectoria, por su exitoso ministerio? Sin embargo, de pronto se les encuentra en alguna falta. Esto no justifica a que se solape un pecado, pero tampoco significa a que se apedrea al pecador. Jesús no solapó ningún pecado, pero amó, perdonó, restauró, levantó al pecador. Jesús no se dedicó a condenar pecadores. Jesús se dedicó a restaurar pecadores. Jesús no se dedicó a juzgar a los pecadores. Jesús se dedicó a perdonarlos, a levantarlos, a restaurarlos, a amarlos. Y dicha estrategia, si le llamamos estrategia, ayudó a que una mujer prostituta se volviera una discípula de Jesús, a que un cobrador de impuestos, el cual utilizaba su puesto para robarle a la gente, dejara las mesas de inmediato y siguiera a Jesús. Tal es el caso de Mateo. Hizo que alguien que se consideraba un tremendo pecador, Jesús le llamase pescador de hombres. Tal fue el caso de Pedro. Hizo que un tal perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos posiblemente, dejase de ser un perseguidor de la iglesia y más bien se convirtiera en un pilar muy importante de la iglesia. Tal es el caso de Saulo de Tarso, el cual le conocemos hoy por hoy como Pablo, el apóstol Pablo. A veces nos creemos más jueces y tomamos ese papel muy en serio. Nos hemos convertido más en jueces, en verdugos, en trasquiladores, que en pastores misericordiosos. Nosotros hemos sido llamados a transmitir el mensaje de salvación en Cristo Jesús, un mensaje de esperanza, de aliento. Pero tal parece que estamos esperando la oportunidad para que nuestro hermano peque para poder agarrar cuantas piedras sean posibles y aventárselas en las redes sociales, desnudándolo, denigrándolo, hasta convertirlo en polvo y en ceniza, olvidando que del polvo y la ceniza Dios nos levantó a nosotros
perdonándonos nuestros pecados, nuestros delitos. Y si hoy estamos sin pecar, entre comillas, es por la pura gracia infinita de Dios. No es por nuestras fuerzas. Lo que hoy señalas en tu hermano, mañana te lo señalarán a ti. Lo que hoy juzgas en tu hermano, mañana se te juzgará a ti y una cuarta más. Digo todo esto por la situación que está pasando con el apóstol Guillermo Maldonado. Para muchos no es de su agrado el apóstol y nunca lo ha sido para muchos, para otros sí, para otros ha sido su padre espiritual y se ha encontrado en una situación bastante difícil que le puede pasar a cualquier persona, como empresario, como presidente, como campesino, como pastor. Y pues le tocó a Guillermo Maldonado y a su esposa Ana de Maldonado. Una situación muy terrible, que muchos han aprovechado para desahogar su amargura, sus celos, su envidia en contra de ellos. Y han agarrado cuanta piedra posible para aventárselas a través de las redes sociales. Eso no se hace. ¿Se te ha olvidado acaso que también Jesús te ha perdonado? ¿Se te ha olvidado acaso que también tú has pasado por momentos muy difíciles en debilidades de tu carne y has pecado y Dios te ha perdonado y te ha levantado y te ha restaurado? ¿Has olvidado eso acaso? ¿Acaso crees que tú eres Dios, que puedes agarrar cuanta piedra y aventársela a la gente por pecar? Ni siquiera Dios lo hace. Ni siquiera Dios está agarrando piedras para condenar a la gente y juzgarla. Acuérdate que los religiosos, los fariseos, encontraron a dos personas en pleno acto del adulterio. Pero tal parece que solo la mujer fue la culpable y no el hombre, debido a que solo llevaron al hombre a saber quién habrá sido, solo llevaron a la mujer a saber quién habrá sido el hombre. Quizás les dio un poco de bendición para redimir sus pecados. Tal vez la mujer no tenía dicha bendición para ser redimida de sus pecados. Así que la llevaron enfrente de Jesús, diciéndole que la ley dice que hay que apedrearla y que muera irremisiblemente. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no agarró piedras en contra de ella. Jesús dijo: el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que desde el más anciano hasta el más joven comenzaron a recordarse de sus pecados y abandonaron las piedras y ya no se las lanzaron a la mujer adúltera. Mis amados, el único que podría aventar piedras ahí era Jesús, sin embargo no lo hizo. Jesús luego le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis amados hermanos, no es tiempo de estar juzgando a los hermanos en Cristo, es tiempo de estar orando por nuestros hermanos en Cristo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo le añadiría ahí, y con algunos hermanos en Cristo también. Esos tal vez ni son hermanos, ni siquiera primos llegan, porque actúan igual que el diablo. La Biblia dice que Satanás es el acusador. Y cualquier persona que actúa como un acusador, actúa exactamente igual al diablo. Jesús no acusó a nadie de sus pecados más que a los religiosos legalistas que se dedicaban a criticar, a condenar, a juzgar pecadores, creyéndose ellos así o sintiéndose ellos así justos, santos, puros y sin mancha. Esto me hace recordar cuando Jesús, el mismo Jesús, pone de ejemplo a un fariseo y a un publicano que subieron al monte a orar. Jesús dice que el fariseo oraba para sí mismo, diciendo: te doy gracias, Señor, que yo diezmo, ofrendo, no falto al templo, no peco, y no soy como este pecador adúltero que está al lado mío. Y dice que el publicano, avergonzado, sin sentirse digno de levantar su rostro al cielo, sino que se mantenía cabizbajo, somatándose el pecho, decía: sé propicio a mi pecador.
Y en labios de Jesús leemos en la Biblia que Jesús dice que el publicano regresó justificado. Es decir, vuelta a la página. Página en blanco. Se cerró el capítulo de pecador y empezó una nueva vida. Regresó justificado, perdonado. Con una oración bastante corta, reconociendo su condición pecaminosa. Mientras que el fariseo, no, dijo Jesús, no regresó justificado. La escritura dice, vuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. En la versión original dice, vuestras justificaciones son como trapos de menstruación. Bastante más fuerte, ¿no? Cuando tratamos de justificar nuestras vidas por las obras que hacemos de santidad, entre comillas, antes nos estamos embarrando más de lodo. Pero cuando reconocemos que sin Dios no somos nada, que por su gracia y su misericordia es que estamos hoy en pie, y que nuestra naturaleza pecaminosa nos aparta de Dios, pero pedimos perdón, pedimos misericordia, clamamos para que Él nos perdone, entonces la historia para con nosotros de parte de Dios es otra. Nos perdona, nos levanta. Porque después de la soberbia viene la caída, pero el que se humilla será exaltado. Mis amados, por favor, si tú quieres realmente mantenerte en pie, si quieres realmente entrar al reino de los cielos, abstente de juzgar, condenar, criticar y agarrar cuanta piedra para aventársela a la gente que cae en pecado. ¿Es que acaso tú no pecas? ¿No pecas ni una vez? Hace muchos años yo dije un dicho que se volvió viral y es: no juzgues a los demás solo porque pecan diferente a ti. Eso lo dije en una ocasión hace muchos años y comenzaron a hacer memes y comenzaron a hacer todo tipo de posts y se volvió hasta en diferentes idiomas. En un momento que Dios me confrontó a mí mismo. Cuando nosotros nos dedicamos a juzgar, a condenar, te voy a decir qué está pasando. Lo que está pasando ahí es de que nos estamos alejando de Dios y nos estamos acercando al diablo. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, dice la Escritura. Pero la misma Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Cuando tú tomas el papel de acusador, estás tomando el papel del diablo. Y entonces te pareces al que sirves, al diablo. Pero si tú miras a tu hermano en pecado y lo que te nace es orar por él por misericordia para que Dios lo perdone, entonces estás tomando el papel de Jesús. La Escritura dice que Jesús intercede delante del Padre por nosotros. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 nos habla precisamente de ello. Y aquí tengo mi Biblia para que la veamos. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 nos habla de cómo tratar un caso como estos, como lo que está pasando hoy con nuestro hermano en Cristo, Guillermo Maldonado. Que he visto en las redes sociales muchos que se han dedicado a criticarlo, a desnudarlo, a apedrearlo. Yo no soy seguidor de Guillermo Maldonado, pero servimos al mismo Dios, servimos al mismo Cristo, adoramos al mismo Dios y leemos la misma Biblia. Aunque yo no lo sigo, me compadezco de lo que está pasando, porque yo siento empatía por él, porque hemos pasado lo mismo. Y es duro ver que nuestros hermanos en Cristo, en vez de extendernos la mano, usan sus manos para apedrearnos. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vuelvo y repito, donde he visto que juzgan a los demás es precisamente donde ellos mismos caen. Dediquémonos a amar más que a condenar, a interceder más que a juzgar.
Que Dios tenga misericordia del apóstol Guillermo Maldonado, de su esposa y de su congregación y de sus diferentes iglesias alrededor del mundo. Una obra impresionante. Un hondureño que era alcohólico, un hondureño que era básicamente un chalamilero, vivía en la calle, pobre, víctima de los vicios, de las cadenas del diablo, de la brujería, la hechicería. Y Dios lo saca de ahí, un hondureño que se establece en Miami, que dicho sea de paso, a Miami le llamaban la tumba de los ministerios, de los pastores, porque nadie prosperaba ahí. Sin embargo, él se levanta en fe y le cree al Señor y levanta una tremenda iglesia, un gran ministerio que le da cobertura a muchos pastores alrededor del mundo. Y mucha gente ha venido a Cristo a través de su ministerio. Impresionante, un hondureño. Mis amados, considérate a ti mismo, como dice la Escritura. Dediquémonos a levantar las manos caídas, a sentir misericordia. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios al ver una situación así? El corazón de Dios se duele, se lastima. Pero más se duele que los mismos hermanos en Cristo se estén echando tierra unos a otros. Mírate cómo estás de manchada, le dijo la cebra a la jirafa. En Guatemala dicen el sartén, le dijo la olla. Orejón le dijo el burro al conejo. Cuando tú estás señalando los pecados de otros con un dedo, 3 dedos te están señalando a ti. Con la misma vara con que mides a los demás, dice Jesús, serás medido, y 1/4 más. Tengamos cuidado con esta situación que está pasando con el apóstol Guillermo Maldonado. Y extendámonos en amor y en misericordia. No usemos las redes sociales para aventar piedras. Usemos las redes sociales para aventar amor, misericordia, intercesión. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Estos momentos nos ayudan a tener misericordia de los demás. Acuérdate que Noé se embriagó y terminó desnudo. Pedro negó al Señor. Abraham no fue paciente y se metió con la esclava. Moisés se enojó y con esa ira somató a la piedra que Dios le había dicho que solo tenía que hablarle. ¿Cierto? Pedro no solamente negó al Señor en una ocasión, sino que también se volvió religioso y empezó a judaizar a la gente. Pero Dios lo mantuvo en el ministerio. Oh, mis amados hermanos, cuánto necesitamos aprender de lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Extendamos nuestras manos para levantar a nuestro hermano caído en batalla y no para agarrar piedras y aventárselas a nuestros hermanos en Cristo que han caído en batalla. El pueblo cristiano es el único pueblo cristiano que abandona a sus heridos. Es una lástima. Decía Gandhi, los cristianos tienen un buen Dios, pero Dios no tiene buenos cristianos. Amemos más, juzguemos menos. Rafael Cáceres, desde California. Bendiciones.